Bueno, jóvenes, pues ahí tenemos el debate. Creo que hay muchas cosas que decir del debate. Con lo que había acontecido antes, era de esperarse lo que pasó anoche, ¿verdad? El 2 para uno. El 2 para uno. Se dio en el debate de las candidatas a la vicepresidencia Pero de fue la muy República. equilibrado de Y anoche. se dio un poco en el debate de anoche entre el presidente Abinader, el expresidente Leonel Fernández y el licenciado Abel Martínez. Creo que una de las cosas que se destaca del debate es el nivel de respeto, es el nivel de... Y yo nunca pensé que sería distinto, porque estamos hablando de tres caballeros. El caso del doctor Fernández, un hombre que tiene un comportamiento muy adecuado, muy decente. El caso del presidente Abinader, igual, un hombre decente, afable. Y el caso de Abel Martínez no tenía por qué ser distinto. Para mí, igual que para muchos que lo han comentado, ya he estado leyendo algunos comentarios que se han escrito, ya en la prensa impresa y en la digital. Para mí creo que el gran ganador, lo decía Oscar fuera de cámara, fue el país. Nosotros acudimos a un inicio de una era en la que esto parece que va a ser imprescindible para quienes aspiren a dirigir el país o para quienes aspiren a legislar desde el Congreso, quienes aspiren a dirigir la vida municipal en el gobierno pequeño, en los municipios, los ayuntamientos, en los distritos municipales. Qué bueno que el presidente de la República decidió aceptar el debate y una demostración de mucho valor y de una entereza que demuestra claramente cómo el presidente concibe la democracia en estos tiempos y una demostración de coherencia con lo que él había planteado en oposición. Él quería debate cuando estaba en la oposición, que era candidato a la presidencia de la República, y bien hizo aceptando el debate después de que se convierte en presidente. Mucha gente, tengo entendido, que le recomendó al presidente que no se expusiera, pero fue interesante porque en el caso del presidente, no hay manera de que el presidente pudiera prometer cosas. El presidente dedicó su tiempo a hacer lo que le correspondía, que era defender su gestión de gobierno. Y por eso en cada momento el presidente hacía referencia a los logros que su administración podía mostrar, y por eso daba la cifra, que era lo único que podía hacer ahí, dar cifras para poder establecer diferencias entre lo que él encontró y cómo había cambiado la situación del país en diferentes órdenes. Y entonces fue donde Leonel Fernández se centró. Sin duda que Leonel Fernández tiene una gran destreza, es un hombre que sabe comunicarse bien. Decía fuera de cámara que hizo gala de su conocimiento y de su dote de maestro, de la forma en que explicaba, y quizás eso le viene del profesor Bosch, que explicaba un poco así, tratando de ser lo más llano posible, lo más didáctico posible, y el doctor Fernández hizo gala de eso, sin duda, en el día de ayer, en la noche de ayer, tratando de ripostar la cifra del presidente y utilizando algo que ya el doctor Fernández había utilizado a partir de una expresión que utilizó Daniel Toribio, que es el encargado de economía en la Fuerza del Pueblo, que él maneja el departamento económico, que fue administrador del Banco de Reserva, estuvo en finanzas también Daniel Toribio. Pues decía el presidente que no habíamos tenido el crecimiento económico que la República Dominicana estaba exhibiendo, que lo que se había producido era un rebote, y eso incluso generó una polémica en su momento cuando se planteó desde Fuerza del Pueblo con el gobernador del Banco Central, que el gobernador del Banco Central explicaba, con la maestría de don Héctor, que sí habíamos tenido crecimiento económico y que sí habíamos logrado avanzar mucho más de lo que se había producido en países de América Latina. Pero el doctor Fernández insiste en ese discurso y tiene esa manera de interpretar lo que ha estado ocurriendo en el comportamiento económico del país. Ese fue un aspecto. Y lo otro, el tema de la seguridad. Y era entendible, yo lo decía, los temas de lo que se va a hablar es de economía y de la situación económica de la familia y de la seguridad. Y en el tema de la seguridad, otra discusión interesante a partir de lo que el presidente de la República muestra, que hay que ver cómo la gente lo ve, porque Leonel Fernández da una versión
de que se ha ido desagregando la categoría de muerte, o uno es el que muere por riña, otro es el caso de los feminicidios, otro es el caso, bueno, una es homicidio, otro es lo que se da por riña, otro es el suicidio. O sea, ha sido una diferencia como para decir, que fue lo que dijo, que la cantidad de personas muertas ha disminuido, producto de la delincuencia, ha disminuido porque el gobierno está acomodando la cifra y hace una categorización de los casos para poder bajar. Es decir, que el gobierno estaría manipulando la data de personas que mueren. Yo en esa versión no la creo, porque no hay manera de que eso se oculte. Y los que están muertos, yo digo, nadie puede ocultar los muertos. Por eso yo he dicho, cuando se quiere dosificar, y eso se ha hecho, se hizo en el gobierno pasado, una estrategia del gobierno de dosificar las informaciones con respecto a las personas que mueren. Incluso se le impidió a la policía dar los listados con los muertitos, como decíamos los reporteros de la policía. Sí. ¿Cuántos muertitos hay hoy? Porque en función de los muertos que daba la policía en un listado, cada día para los reporteros que íbamos a cubrir la fuente, había noticia de portada o no había noticia de portada. Cuando eran 5 muertos en una noche, bueno, eso era noticia de portada. Sí. Pero eso digo... Era alarmante. Era alarmante. Pero cuando había un muerto, cuando no había muerto, entonces uno llamaba a la fuente, a su medio, bueno, aquí no hay nada hoy. Porque era lo que siempre va a ser, lo que es noticia es lo que afecta al género humano. Lo que es noticia es lo que provoca una afectación para el hombre. Entonces, por eso es noticia una muerte, por eso es noticia una enfermedad que afecta a los ciudadanos del mundo, por eso es noticia un accidente que trastorna. Bueno, lo que quiero decir es, es una versión para discutirla. El presidente no ripostó, me extrañó esa parte, esa versión, pero sí hizo hincapié en establecer el tiempo que él dedica cada día a dar seguimiento al tema de la seguridad. Te hizo referencia a su participación cada lunes, durante 4 horas cada lunes, para poder manejar el tema de la seguridad de la manera en que ha resultado, y diciendo además que la cifra ha bajado producto del esfuerzo que ha hecho su administración para que eso cambie. Y le decía a Dani que el argumento de las pasadas autoridades en torno al problema de la inseguridad y los muertos, ellos decían que era percepción, pero que en realidad habían bajado el número, pero que la gente percibía que un hecho muy notable hacía aumentar la creencia de la gente de que se estaba acabando el mundo. El gobierno pasado era una expresión que usó mucho, y al amigo Monchi, que se quejaba, en ocasiones se quejaba de la manera en que lo sabe hacer, ¿verdad? Pero se quejaba de que los medios, de que nosotros los periodistas estábamos exagerando con la cifra que se daba a partir de la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes, que es como se mide. Entonces le decía, es un asunto de percepción, porque en el observatorio de nosotros, decía él, del Ministerio de Interior y Policía, indica que la tasa ha bajado. Pues ahora, en la discusión de ayer, que fue uno de los temas importantes, es el de la seguridad ciudadana. En la discusión de ayer, el presidente de la República establecía que la cifra ha bajado. Y debo decir, y las informaciones reales que tiene el observatorio indica que las cifras han bajado, aunque la gente siente lo contrario. Las cifras han bajado, esa es la verdad. Y las cifras se discuten con cifras, como yo siempre digo. Leonel hizo un ejercicio legítimo. Él plantea ese elemento de rebote estadístico, que no, yo creo que eso es simplemente un invento coyuntural, porque si él tuviera en el gobierno, él hubiera hecho exactamente lo mismo, porque usted compara con relación al año anterior, simplemente, no hay de otra. Ahora, en ese momento incluso se desgregó y se comparó con el 19, y hubo crecimiento también, o sea que no era un tema de entrar en ese debate, y además la coyuntura mundial es la que es, no es diferente. De todas formas, yo no voy a entrar ni siquiera en la discusión de los puntos del debate, porque yo creo que se discutieron ampliamente y al final cada quien lo va a ver. Depende muchas veces este tipo de cosas del color con que usted vea las cosas en un momento determinado. Yo sí creo, y bueno, ya Dani lo dijo, creo que el país ganó ayer, la sociedad dominicana, la clase política, que muchas veces se desacredita ella misma.
viven en un constante accionar para autoinfligirse daños innecesariamente, descalificándose constantemente. Yo creo que la clase política en esta semana completa, pero sobre todo ayer ante la expresión de los tres principales candidatos presidenciales, dio una muestra de civismo, de decencia, de que podemos discutir dentro de las diferencias los temas que atañen al país. Si usted se pone a ver, y eso es algo para mí de mucha satisfacción para la sociedad dominicana en su conjunto, la diferencia entre ellos son matices. Sí. Aquí no hay ningún ente disruptivo que vaya a amenazar con el proceso democrático, el crecimiento social y económico que hemos tenido en los últimos años. Todos basan en lo mismo, dicen una cosa, dicen yo lo hice mejor que tú lo vas a hacer mejor que yo lo voy a hacer mejor que tú lo hiciste. No. Al final es básicamente lo mismo. Y coinciden en muchísimas cosas. Me encantó que coincidieran plenamente en el principal tema que tenemos en este país, que es el tema haitiano. La migración. Y la migración, y incluso con la valla. Leonel dijo en un momento, no, yo no la hice porque no había quedado tan crítico como está ahora, sí, pero ahora se justifica. Claro. O sea, es que hay una posición unificada en relación a eso. Y qué bueno. Y coinciden en el costo de la vida. Y coinciden en todo, o sea, pero simplemente es que como que de dónde viene, de dónde no viene, tú sabes, porque los problemas están ahí. Nadie puede decir que no, el presidente Abinader no puede decir que no existe el problema. Existen los problemas. Simplemente decía, existían antes, ustedes no hicieron nada, pero yo estoy haciéndolo. Esa era la diferencia. Que fue el debate más distendido entre todos los que se hicieron. Incluso el presidente Abinader lucía sonriente e hizo un par de chistes. Y eso... Dijo que después del debate lo iba a invitar a cenar a los dos. Y se rió, y cuando dijo, todo ha aumentado menos la Toyota. Y ha sido a propósito. Ha aumentado la producción de todo, menos la Toyota, y fue a propósito. Sí. Entonces, ese tipo de jocosidad salpicó el ambiente y lo hace distendido. ¿Y de dónde sacó el presidente esa cosa? Ha aumentado... Él tiene una vena de humor que ocasionalmente la saca. Mira, yo, en sentido particular ya, yo pienso que el presidente, yo no voy a entrar en quién ganó, quién perdió, porque yo reitero, cada quien va a ver quién ganó, quién perdió, depende del prima que vaya a votar. No estoy convencido de eso en todos los escenarios. Yo creo que la única gente que no tiene alguien que diga que ganó es Marino Collante. Pero hasta yo vi gente que dijo que Ingrid ganó el debate vicepresidencial. O sea que tú te das cuenta que hay un interés siempre de eso es asigún. Es asigún. Entonces no voy a entrar en eso. Ahora bien, yo sí te puedo perfilar lo que cada quien yo vi de ahí. Por un lado, Luis Abinader fue a un debate con la forma, la actitud de que no tiene nada que perder. Fue relajado, fue así haciendo chistes. No tenía intención de salir de su casilla, no se salió de su centro, dijo lo que quería que decir, por eso no tenía que entrar en directo, no respondía cuando tenía que responder, se quedó callado, diga su buena, yo dije la mía ya. Sí. Por eso fue sin corbata, que a usted no le gustó, pero a usted no le gustó, yo lo vi. Yo lo hubiese preferido con corbata. Sí, porque la formalidad. Para mí eso es un reflejo de cómo él fue. La actitud que él tenía, los chistes, la forma en que él estaba distendido. Él ahí estaba yendo a un espacio en el cual no arriesgó nada y así se comportó, tranquilo. Luis entró como salió. Yo no creo que Luis haya perdido un punto o haya ganado un punto. Si tenía 30, se queda con 30. Si tenía 70, se queda con 70. Él no se afectó en nada. Pero recuérdate, Oscar, que él es el presidente del país. Leonel es un expresidente y Abel aspira a la presidencia, pero Luis tiene que ser el modelo de la formalidad. Yo le entiendo, lo entiendo a usted, entiendo a Dani, pero entiendo también al presidente porque es que hay unos elementos de vestimenta, de formalidad que no se viven igual en estos tiempos. Los tiempos han cambiado. Mucho. Y si no, mire este aquí para que usted por ejemplo, y yo estoy más cerca de ustedes que lo que viene atrás. Usted verá lo que viene atrás. Claro, pero es así. Entonces hay una realidad que ya también en la imagen, ese hombre ensacado en un podio con su corbata dando clase, no es necesariamente el tipo de comunicación que más llega a un segmento, una franja de la población. Fíjate que a nosotros nos queda poco en esto. No, porque no quiere decir que es que al final, señores, la ropa no dice nada, o sea, pero eso es algo que lo que estamos procurando es que hayan ideas. Pero compréndeme, por ejemplo, el presidente ha impuesto el modelo de la chacabana,
para los actos fuera del palacio. Y ya esa es una rutina y la gente lo ve como normal. Porque va para el sol, va a caminar, informalidad en el vestir. Ahora, cuando usted va a una reunión donde el país está viéndolo permanentemente durante 2 horas y usted está en un ambiente donde usted es el primero entre todos los dominicanos, usted tiene que ponerse con la formalidad correspondiente. Yo no le estoy diciendo que no lo comprendo. Yo lo comprendo, le dije. Yo le estoy diciendo que eso no fue tampoco fortuito, no fue que salió de su casa. Que es muy sin corbata, no. Eso fue un diseño que tiene que ver con la forma en que él se manejó. Él le dio esa importancia. Él le dijo, yo voy para acá para aceptar un precedente, pero yo no tengo, aquí no va a pasar nada. Y chotea y relaja y va sin tensión. Eso es una forma, una expresión que además lo hace ver menos formal en un segmento de la población. Eso no es, por cada asesor que tiene Abel, Leonel tiene 2 y Luis tiene 7. Sí. Entonces eso no es a lo loco, eso fue estudiado y tomó una decisión que es un reflejo de la forma en que él fue a hacer ahí, lo que él fue a hacer, que fue eso, a mantenerse en su centro, a dejar un precedente, que ya es de él ese precedente, imborrable, y así arriesgar nada, arriesgar cero. Ahí va tranquilo, hace su chiste, contesta, da su cifra, di lo que tú quieras, está bien, ustedes no lo hicieron, yo lo estoy haciendo, y ya. En el caso de Leonel, vamos a decir que Leonel no es capaz de expresar sus ideas, por el amor de Dios. Leonel tiene 25 años, 30 años, tiene Leonel aquí, expresando sus ideas desde que usted lo entrevistaba siendo él secretario de Asuntos Internacionales del PLD. Leonel es un tipo que sabe hablar, sabe expresar y es un intelectual sólido y muy bien formado. Hace 40 años me dio clase a mí en un aula y los muchachos iban a verlo cuando él se paraba a dar clases. Los compañeros de otra aula iban a verlo. Cogían para allá. Era una conferencia que daba. Cogían para allá a verlo en la ventana. Hace 40 años. Desde la ventana. Hace 40 años. Así es, así es. Entonces, aquí en Leonel nadie va a venir a cuestionarle su dote de orador y su capacidad de explicar las cosas con uno lo vea con atención. Ahora, él tuvo la dificultad de que tuvo que ajustarse el tiempo. Porque Leonel necesita más espacio para dar sus ideas. Leonel, en principio no le alcanzaba. Leonel, una pregunta te la responde con una introducción, te da un contexto. Esa formación de profesor, ¿entiendes? De quererte hacer saber, de llenarte y tener muchas cosas en su cabeza. O sea, Leonel no te plantea algo sobre la base de que me levanté en la mañana y se me ocurrió. Él llega a una posición a partir del estudio, de la recopilación de datos históricos, de elementos sociales. Entonces te construye una idea. Pero en un debate tú no puedes hacer eso. Entonces, él al principio se le vio como ajustándose, pero, señores, Leonel también se preparó. Y se preparó para hacer un buen papel, e hizo un buen papel. Se ajustó al tiempo. Se ajustó al tiempo e hizo un buen papel. Y a mí no me sorprendió que Leonel hiciera un buen papel. No hubiera esperado ninguna otra cosa. En el caso de Abel, hizo un buen papel. Sí. Yo creo que los tres, ahí me sorprendió. Los tres estuvieron muy bien. A mí no me sorprendió que Abel hiciera un buen papel. A mí sí. A mí no, por lo que yo decía hace unos días aquí, que lo voy a repetir. Abel fue fiscal en Santiago, fiscal titular. Fue diputado durante 14 años, creo, o 10. Pero 6 de esos fue presidente de la Cámara de Diputados y fue un buen presidente de la Cámara de Diputados. Que presidente de la Cámara de Diputados es uno de los puestecitos más difíciles que hay en el Estado Dominicano, para que lo sepan, ¿eh? Sí. Para que lo sepan. Y fue alcalde de Santiago durante 8 años con muchísimo éxito. O sea, Abel tiene experiencia en las 3 ramas del Estado: justicia, Congreso, legislativo y administración pública, porque administró recursos desde un ayuntamiento. Habla muy bien, habla con energía, sabe expresarse y tiene un tremendo programa de gobierno con propuestas concretas que le han hecho técnicos del PLD, que yo no voy a descalificar a los técnicos de otro partido, pero el PLD tiene algunos de los mejores técnicos que hay en este país con una experiencia de Estado vastísima. Duraron 16 años en el gobierno, muchos de ellos. Son gente que sabe y tiene experiencia de Estado y conoce el Estado. Y se han preparado y se han formado. Entonces, yo no entiendo y lo ratifico. Ayer quedó expuesto todavía más. ¿Qué carajo es que asesora a Abel Martínez? ¿Qué imbécil es que asesora a Abel Martínez en su campaña para que él no vaya a los medios de comunicación? Sí. Porque tiene que ser un perfecta bestia política. Ese es un fallo. O un enemigo de Abel Martínez que tiene que decirle, mira, no vaya a ningún medio. Yo quise que viniera aquí, no va a venir para acá. No ha sido posible. No ha sido posible y no hay ningún sitio.
Pero él sabe hablar. Ahí quedó, pero no un escenario él solo. Ahí estaba debatiendo con uno que es presidente, entonces fue 3 veces presidente de la República. Pero tú Y sabes, salió bien. tú sabes que él tiene como una distancia con acudir, porque una de las quejas del empresariado de Santiago, él nunca fue a una reunión donde ellos. Nunca. Entonces, yo no sé si es su carácter natural, su característica, porque yo, a ver que yo conozco una persona cercana, cuando yo quería haber sido diputado, cuando vivía aquí en la capital, si yo por alguna razón necesitaba verlo, a ver, necesito verte, y yo no veíamos sin ningún problema, vamos a tomar un café, y yo era una persona normal. Y yo entiendo que él tiene toda la experiencia del mundo para salir a hablar. Tiene la experiencia además de Gonzalo. Gonzalo, que es un tipo que sabía hablar hasta que lo hicieron ridiculizar en la campaña. Se achicopaló y lo que hizo fue darle pábulo a esa vaina del penco. Sí. En lugar de enfrentarlo, saliendo a hablar, saliendo a demostrar que él no era ningún idiota, expresándose correctamente, como él sabía hacerlo. Lo que hizo fue callarse, recogerse y dejar de ir a los medios de comunicación, dejar de hablar, y ahí está el resultado. Entonces, con Abel, si tú ves que Abel tuviera el 70% o el 65% que tiene Luis, bueno, pues entonces está bien, no hable. Pero Abel dice en las encuestas que está marcando entre 10 y 15. Sí. Tú tienes que hacer un ejercicio de salir a que eso cambie. Entonces, ojalá, por el bien de su candidatura, que esta experiencia de ayer, que muchos dirán como Freddy, ha sido la sorpresa, para mí no lo es, pero que aproveche eso, que mucha gente dice, es una sorpresa, el tipo, mira, está bien, coño, a ver, saltó los días a los medios. Un programa diario o 2. Sobreexponte. Sí. Mejor que te queme por salir mucho a que te queme como te va a quemar quedado en tu casa. Porque yo creo que Abel no va a ganar estas elecciones. No tiene forma de ganarla. Las elecciones yo creo que están definidas en una dirección, que es que Luis Abinader va a renovar un cuatrenio de mandato. Pero Abel es un muchacho que tiene muchos años por delante. Luis perdió mucho chin en el 16, 4 años después era presidente. O sea, Abel puede comenzar a construir un proyecto político interesante de cara al 28, pero no puede salir chicharrado de aquí. Quemado en muy poco voto, pero además sin que la gente conozca qué tiene en la cabeza. Y por ahí que va. Yo estoy dentro de lo que se sorprendió con la buena participación de Abel Martínez. De verdad que hizo un papel por encima de lo que yo esperaba. Y bueno, y si es así, eso dice entonces que hay que explicar la razón por la que él se ha ausentado tanto de los medios, porque usted dice, bueno, se ha ausentado porque no tiene capacidad para responder preguntas, no se quiere exponer, no está en condiciones de ir a un medio de comunicación a que los periodistas le cuestionen sobre cosas. Pero lo que vi ayer me dice que el hombre tiene, y eso uno lo sabía, ciertamente uno pudo haberlo sabido por su experiencia dilatada en el Congreso de la República como diputados. Bueno, porque para ser alcalde no hay que hablar con mucha gente. Un alcalde no necesariamente tiene que tener una formación tan especial, pero ser legislador, haber sido presidente de la Cámara de Diputados durante un periodo tan largo, 6 años, eso sí le da experiencia, eso sí le forma en el tiempo. Supóngase que haya ido con poca formación. El hecho de haber permanecido tanto tiempo allí le obliga a estudiar el proyecto, le obliga a opinar, le obliga a tener diferencias con sus compañeros o con los adversarios políticos. Bueno, a partir de ahí digo, se portó a la altura de lo que ha sido su carrera política en el tiempo, y tuvo un desempeño muy bueno. Y creo que entonces habría que preguntarse por qué razón no va con más frecuencia a los medios, que tengo entendido que es un requerimiento o una exigencia que le hace el presidente del partido y que han tenido discusión por eso en la Comisión de Estrategia. Al hombre le dicen, bueno, usted tiene que ir a la calle, hay que promover el partido, y el hombre finalmente no lo hace. Si el partido, producto de ese tipo de cosas y otras que se pueden estar dando al interior del PLD, saca menos de un 10% en las elecciones del próximo 19 de mayo, cosa que es posible. Allá van. Entonces, Abel tendrá que responder ante su partido, y más que eso indicaría que él no pudiera ser candidato de nuevo por el PLD en las elecciones del año 28. O sea, eso hay que proyectarlo para allá. Si usted llevó ese partido de sacar los niveles de votación, ese partido que siempre estuvo sobre un 40, 44, 45, 48, Danilo ganó con un 60, casi 62%, las elecciones últimas en las que participó como candidato, y ese partido se mete a un 10, a un 8%, como puede ocurrir. Dani, discúlpame, te lo pone más fácil. No, olvídate del 16 o del 20. Febrero 18. Te lo dejé en 22.
Tu partido sacó 22% en febrero, hace 90 días. Y de 22 tú lo dejaste en 8. Eres tú ahora, no es el partido. El partido estaba en 22. Tú estás en 8. De manera que es una tarea que tiene el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. No sé si es que el tiempo no le da, no sé que, bueno, ya no está en la alcaldía, ¿verdad? Me imagino que en estos días que restan de aquí a los 20 y tantos días de campaña eso puede ser distinto. Pero volviendo al debate, creo que hay un elemento que la gente pudo apreciar. Y aquí no tenemos un Milei. El discurso de Leonel Fernández, el discurso del presidente Abinader, el discurso de Abel Martínez es exactamente el mismo. O sea, los planteamientos coinciden en todo casi. Pero además, y en lo que no coinciden, la manera de resolverlo o el planteamiento para resolverlo es exactamente el mismo. El tema del desempleo, si hay más empleo ahora que antes de la pandemia o si hay menos, el presidente es un dato que da consistentemente y una de las cuestiones que el gobierno dominicano promueve, el presidente de la República y su equipo, es que llegamos a un momento en que pasamos la cantidad de empleo que teníamos antes de la pandemia. Ese dato fue rebatido por el doctor Leonel Fernández, pero cuando usted en el fondo ve la cosa, o sea, la propuesta de todos es la misma, es decir, quien sea presidente de los tres tiene la misma manera para resolver los problemas fundamentales del país. O sea, el discurso es el mismo. No hay diferencia, bueno, hay diferencia de persona, uno es uno y el otro es el otro, hay diferencia de partido, estilos, de estilo, pero en el fondo es la misma cosa, en el fondo estamos hablando de lo mismo. Sí. De modo que creo... El país no corre riesgo, que esto se rompa. El país, gracias a Dios, no corre riesgo porque estamos hablando de las tres personas que tienen la posibilidad de ganar las elecciones del 19 de mayo. En mayor medida Luis Abinader, por lo que dicen las encuestas. Hoy día yo soy de los que dice que de acuerdo a los números que las encuestas mantienen, Luis Abinader ganaría en primera vuelta y muy cómodo. Pero si no ganara Luis, el segundo, según las encuestas, es Leonel Fernández. Y si no ganara Leonel, bueno, el tercero, según las encuestas, es Abel Martínez. De modo que el país no corre riesgo. El sistema de partido político sigue siendo fuerte en la República Dominicana. Sí. Y estamos lejos, aparentemente, de que una aventura pueda colarse como presidente de la República.